Mi nombre es Adrián Ramos. Soy técnico de comunicaciones para una compañía de internet satelital. Estaba acostumbrado a recorrer rutas solitarias, ajustando antenas en los rincones más alejados del país. Ya saben, campos y rancherías. Este no es mi primer trabajo en un pueblo remoto y hasta hoy nunca había sentido la necesidad de preocuparme por supersticiones o leyendas locales, de las cuales me iba enterando cada vez que me quedaba en algún lugar para realizar un trabajo. Nuestra misión era sencilla: instalar una nueva antena de comunicaciones en la Sierra de Querétaro. Un trabajo rápido, sin complicaciones, o eso creíamos. El pueblo pareció entre la neblina y sus casas de piedra y tejados envejecidos parecían encogerse bajo la sombra de la montaña que se alzaba detrás. Era oscura y recortada contra el cielo nublado. Aunque no esperaba una bienvenida cálida, el silencio con el que nos recibieron se sintió extraño. No era indiferencia, era más bien precaución. Al llegar nos detuvimos en la plaza y mi compañero David fue el primero en hablar. Yo solo observé porque no soy un hombre de fe ni de creencias, pero crecí aprendiendo que hay cosas en este mundo que no se desafían por orgullo o respeto. Cuando un anciano misterioso se adelantó entre la gente sentí una punzada en el pecho. Su voz era baja pero firme. Cuando caiga la noche no miren hacia la montaña. Una advertencia sin explicación, una orden disfrazada de consejo. No respondimos y no preguntamos. A veces las respuestas que buscas no son las que quieres escuchar. La tarde avanzaba y aunque intenté racionalizarlo, algo en todo lo que me rodeaba me puso en guardia. Un frío inesperado, una quietud demasiado perfecta, como si el pueblo estuviera esperando algo. Me repetí a mí mismo que era solamente el cansancio del viaje, solamente eso, pero el viento sopló en ráfagas cortas como advertencias de que algo estaba por llegar, y esa misma noche algo iba a mirar hacia nosotros. Fue por la mañana que nos reunimos para ver el plan de trabajo. La instalación sería en lo alto de un cerro donde había una comunidad de pastores, o al menos eso nos dijeron. Así que había que preparar todo e irnos. Yo quería terminar lo más pronto posible e irme, así que partimos. El camino hacia la comunidad fue más largo de lo que esperaba. Las curvas de camino escarpado parecían interminables, cada una más cerrada y peligrosa que la anterior. Los árboles cubrían el cielo con sus ramas, dejando apenas brechas por donde circulaba la luz grisácea de la mañana, y el atardecer nos sorprendió. Cuando finalmente vimos las primeras casas, algo en el aire cambió. No era solo la humedad pesada ni el frío que no debería sentirse en esa época del año. Era como si el pueblo nos estuviera esperando antes de que siquiera pusiéramos un pie en él. Nos detuvimos en una entrada donde apenas unos pocos lugareños nos miraban desde la distancia. Sus rostros eran inexpresivos, casi vacíos, como si estuvieran ahí por costumbre, y no por un verdadero interés en nuestra presencia. Fue el ingeniero el primero que habló. Buenas tardes, dijo con una sonrisa forzada. Venimos a instalar unas antenas de comunicación en la zona. Nadie respondió de inmediato. Se quedaron mirando como tratando de entender a qué se refería. Y luego un hombre mayor de barba blanca y ojos apagados avanzó lentamente hacia nosotros. Aquí no necesitamos eso, respondió en un tono seco. El ingeniero y los demás intercambiaron miradas incómodas, pero yo sentí algo más, una sensación de peso en el pecho, como si esa voz hubiera llegado más lejos de donde debía. Nos pidieron este trabajo desde la municipalidad. Tenemos los permisos, insistió el ingeniero manteniendo la calma. No vamos a tardar tanto. El anciano nos observó con algo parecido a lástima. Luego habló otra vez en un tono apenas más bajo que antes. Cuando caiga la noche será mejor que se vayan al pueblo de abajo. Aquí no hay nada seguro para fuereños como ustedes. Un silencio incómodo cayó sobre nosotros. Nadie más reaccionó. Ninguna mirada de burla, ninguna sonrisa nerviosa, ni una señal de que fuera solamente una historia local para asustar a los que no fueran de allí. Era una advertencia real. Lo supe de inmediato, pero me negaba a creerlo. Ninguno de nosotros lo hizo.
Intenté preguntar más, pero el anciano ya se había alejado y el resto de los lugareños se dispersó sin hacer ruido. Era como si jamás hubiéramos estado ahí. Cuando el sol comenzó a hundirse detrás de las montañas, la sensación se hizo más intensa. El viento soplaba de una manera extraña en ráfagas cortas, como si estuviera tratando de decirnos algo. Y aunque el pueblo se veía casi vacío, sentí que había más ojos sobre nosotros de los que podíamos ver. Algo en esta tierra no quería que estuviéramos aquí. Y por primera vez en mucho tiempo tuve la certeza de que en este trabajo no estaríamos solos. Cuando el ingeniero decidió desplegar el dron para acelerar un poco las cosas, no pude evitar sentir un nudo en el estómago. Llevábamos horas lidiando con la indiferencia de los lugareños, pero algo en mí sabía que su silencio ocultaba más que desinterés. No dije nada mientras él ajustaba las hélices y revisaba la batería, aunque cada clic del aparato sonaba como un ruido extraño en el ambiente de por sí tenso. Vamos a despejar esto rápido, dijo sin mirar a nadie en particular. Su voz tenía una confianza forzada, como si necesitara demostrar que no le afectaban las palabras del anciano, o también la actitud hostil de las personas. Nunca antes lo vimos así, pero nunca antes habíamos sentido de que algo andaba mal. El dron se alzó en el aire con un zumbido bajo y constante. La pantalla de su control remoto mostró los primeros planos del pueblo. Las calles empedradas, los tejados agrietados y ese horizonte dominado por la montaña. Todo parecía normal, pero el ambiente era diferente. Era como si algo se estuviera escondiendo y esperando el momento de salir para provocar el terror. La cámara se acercó más a la montaña. Yo traté de desviar la mirada, pero mis ojos regresaron al monitor hipnotizados. Era la cima. Algo parecía moverse entre la niebla como si algo surgiera del fondo de unas rocas. ¿Lo ves?, preguntó el ingeniero excitado y nervioso. La señal del dron comenzó a fallar, y los colores en la pantalla se volvieron extrañamente apagados, casi como si fueran irreales. Apaga eso, murmuré incapaz de quitarle los ojos de encima, pero el jefe estaba completamente concentrado en ajustar la señal, ignorando todo lo demás. De repente la imagen se congeló. La cámara capturó un único cuadro antes de que la transmisión se cortara por completo. Una figura alta, esbelta, envuelta en algo negro, con lo que parecía ser un par de ojos brillantes. Estaban hundidos en la oscuridad de una grieta profunda y miraba con detenimiento, estableciendo una conexión con nuestros peores temores. Era algo inexplicable y horrendo. No supe decir qué era eso, pero provocaba miedo, y te formaba ideas en la cabeza, todas caóticas y estresantes. El ingeniero soltó un grito ahogado y dejó caer el control remoto. En ese momento el viento sopló fuerte, golpeándonos con mucha furia. ¿Qué fue eso?, preguntó alguien detrás de mí, pero nadie se atrevió a responder. El ingeniero empezó a comportarse raro después de eso. Se quedaba mirando hacia la montaña, murmurando cosas que no entendíamos. Su rostro perdió color y sus ojos estaban fijos en algo que solamente él podía ver. Me acerqué para sacudirlo, pero su piel estaba fría y sus manos temblando. Fue entonces cuando lo escuché. No un sonido, sino una especie de voz dentro de mi cabeza. Estaba llamándome desde lejos, desde la cima. No pude distinguir palabras, pero sentía el peso de su significado. La advertencia del anciano ahora tenía sentido. Habíamos cruzado un límite, y lo que fuera que habita en esta montaña ya sabía que estábamos aquí. La decisión de irnos se tomó sin discusión. Nadie quería quedarse en una noche más en aquel lugar. Lo que sea que había en la montaña ya lo habíamos visto, y el ingeniero no era el mismo del que perdió la señal del dron. Guardamos el equipo con rapidez y no importaba el contrato ni las antenas que debíamos instalar. Lo único que nos importaba era salir de ahí antes de que la noche cayera por completo. Subimos a la camioneta y avanzamos por el camino polvoriento, dejando atrás a la comunidad y el horror. Pero incluso mientras el motor rugía y los árboles se deslizaban a los lados, esa sensación que teníamos no desapareció. La noche se asentó sobre nosotros como un peso en los hombros que nos impedía estar en calma,
y a medida que nos acercábamos al pueblo donde nos hospedábamos, comenzamos a notar algo extraño. Las luces estaban encendidas, pero no había nadie afuera. Casas cerradas, puertas atrancadas, ventanas cubiertas con cortinas gruesas. Avanzamos lentamente por las calles estrechas esperando ver algún indicio de vida. Pero no hubo saludos ni curiosidad. Era más o menos temprano y no era lo que uno espera ver en un pueblo como ese. Pero no se sentía nada más que el miedo. Mientras buscábamos el alojamiento vi sombras moviéndose detrás de las cortinas, siluetas apuradas que desaparecían apenas nos veían. Un anciano cerró la puerta de su casa con tal fuerza que el sonido retumbó por la calle vacía. Esto no es normal, murmuró uno de los técnicos con la voz quebrada. Lo supe entonces. Ellos sabían lo que traíamos con nosotros. No éramos simples técnicos de antenas o comunicaciones. Estábamos marcados por algo que habíamos encontrado en aquel lugar. La noche ya se había instalado por completo por todas partes, y no era la forma que normalmente lo hace, con estrellas dispersas y un resquicio de luna iluminando el camino. Esta era una oscuridad que te pesaba, y que te hacía imaginar lo peor, el tipo de penumbra que te hace pensar que algo surgirá de esta para provocarte sustos y pesadillas. El ingeniero estaba peor. Apenas respiraba con dificultad, pues el miedo lo tenía podrido de la mente. Sus labios murmuraban sonidos sin sentido, una letanía que parecía arrastrarse desde algún lugar que ninguno de nosotros podía ver. Él había sido el más afectado de haber visto esa entidad y presentíamos que no era la primera vez. Él tenía más experiencia que nosotros y había visitado estos lugares remotos. Todos evitaban mirarlo, pero yo no podía. Algo se movía en su piel bajo su carne, como si su cuerpo ya no le perteneciera del todo. Fue entonces cuando escuchamos el golpe en la puerta. El ruido me hizo saltar del asiento y sentí el pulso acelerándose en mi pecho. Pensamos que era el viento, pero luego otro golpe más fuerte. Corrí la puerta indeciso entre abrir o dejar que aquel visitante desapareciera por sí solo. Pero algo en mí, tal vez la desesperación, me obligó a girar la cerradura y asomar la cabeza. Era un hombre mayor, envuelto en un abrigo grueso. Tenía la cara marcada por arrugas profundas y los ojos endurecidos por el miedo. No había nadie más en la calle. No debieron haber mirado, dijo sin perder el tiempo. Mi boca estaba seca y uno de los compañeros apareció detrás de mí respirando con dificultad. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, pero el tono de su voz ya no tenía exigencias, solamente era miedo. El hombre inhaló hondo y pareció dudar si debía decirnos la verdad o dejarnos con el engaño del silencio. La montaña vigila y no perdona, dijo. Mis dedos se apretaron en el marco de la puerta. ¿Y qué significa eso? El hombre miró hacia el suelo con los labios bien tensos. No es un espíritu lo que seguramente vieron allá arriba. No es una aparición ni un mal sueño. Es una entidad que ronda estos parajes y se alimenta del miedo y por lo que sé, ha existido aquí desde antes de que esta tierra tuviera nombre, antes de que la gente supiera temerle. El compañero Miguel Alves negó con la cabeza. Eso es solamente una historia para asustar a las personas, ¿no? El anciano levantó la mirada y el miedo en su expresión era tan profundo que no quedaba espacio para las dudas. No hay historias aquí, solo advertencias. Por eso se les dijo que no fueran allá, o vieran lo que no debían. Pero fueron necios. Ahora esa cosa ya están ustedes, y los hará batallar como no tienen idea. Hubo un silencio largo y luego mi piel se erizó por completo. Cuando alguien lo mira ya no puede deshacerlo, queda marcado. Algunos desaparecen, otros vuelven pero vacíos, como si algo les hubiera arrancado el alma y dejado solo la sombra de lo que eran antes. Miguel tragó saliva. ¿Y cómo se sobrevive? El anciano sacudió la cabeza. Cierren los ojos, no escuchen, no respondan cuando los llamen por su nombre.
Entonces supe sin necesidad de más palabras que ya era tarde para el ingeniero en jefe. Lo que sea que lo había tocado ya lo había tomado. Del té mucho antes y cuando vi esa cosa lo supo. Supo que no debió regresar. No nos quedamos en ese maldito lugar. El temor a lo desconocido nos hizo cometer un error. Salir a la ciudad en ese mismo momento. Subimos todo y salimos despavoridos. Era demasiado de cosas raras, y todos sentíamos que había algo raro y agresivo que no nos quería ir. El motor de la camioneta estaba rugiendo en el camino de tierra que conduce a la carretera federal. Su sonido era lo único que rompía el silencio en la montaña. Nadie hablaba, nadie podía. Solo sabíamos que teníamos que escapar, que aquello que nos había seguido desde el primer pueblo no debía acompañarnos más allá de esas tierras. El ingeniero estaba en el asiento trasero. Su respiración era irregular y sus ojos estaban abiertos con una expresión ausente. Durante el trayecto no había pronunciado una sola palabra. Sus labios se movían pero no pronunciaban sonido. Entonces, sin previo aviso, se estremeció y golpeó la puerta de la camioneta. No, no deberíamos estar aquí, dijo. Miguel lo volteó a ver de reojo, pero evitó hablarle. Yo mantuve mis ojos en el camino, negándome a darle más atención de lo necesario. Pero su murmullo se hizo más fuerte. Él me mira, afirmó, y ahora lo veo también. Antes de que pudiera reaccionar, el ingeniero abrió la puerta y saltó del vehículo en movimiento. Todos gritaron y frené bruscamente y una nube de polvo se levantó alrededor. El ingeniero se había detenido en medio del camino de pie, mirando directamente hacia la montaña. Sus hombros temblaban y su cuerpo parecía alargarse como si la piel ya no le perteneciera. César, César, súbete, vámonos, le gritó su amigo, un tipo cuyo nombre no recuerdo. Pero él estaba mortificado por su amigo, pero este no respondió. Lentamente giró la cabeza hacia nosotros. Estaba sonriendo, pero no era una sonrisa humana. Sus labios estaban demasiado estirados y su mandíbula estaba torcida en un ángulo imposible. Su cuerpo comenzó a convulsionar. Primero fueron sus brazos doblándose en direcciones ilógicas, luego sus piernas como si se quebraran pero sin romperse. Les juro que algo debajo de su piel parecía estar moviéndose, como si fuera una marioneta manipulada por hilos invisibles. La voz que salió de su boca no tenía forma ni palabras. No era un grito, era un sonido denso, profundo, compuesto de múltiples tonos, como si algo más estuviera hablando a través de él. Tan solo nos quedamos ahí mirándonos incrédulos de lo que pasaba, y antes de poder accionar el ingeniero César comenzó a arrastrarse hacia la montaña. No estaba caminando, se deslizaba con movimientos erráticos. Su cuerpo se plegaba sobre sí mismo mientras sus extremidades parecían perder estructura. No intentamos detenerlo, no porque no quisiéramos, sino porque estábamos aterrados, paralizados por el miedo, y solamente lo vimos desaparecer. Lo último que vimos fue su silueta deformada perdiéndose entre la neblina, absorbida por la misma oscuridad que nos había seguido. Lo único que hicimos fue regresar al vehículo y acelerar. Debíamos escapar y no mirar atrás. La carretera se abrió ante nosotros y cuando las luces de la ciudad aparecieron en la distancia, creíamos estar a salvo por fin. Pero el silencio dentro de la camioneta nos dejó claro que sobrevivir no significaba haber escapado. Luego del incidente hubo preguntas. Nadie sabía qué decir. Solo que el ingeniero se volvió loco y escapó para la montaña y nunca fue encontrado. Después supimos en un levantamiento previo en la zona que algo le ocurrió, pero no le tomaron importancia a la situación. Nunca pensaron que perdería la cabeza de esa manera y que la cosa que grabó el dron quedó marcada en nuestras mentes. Nunca supimos que era esa entidad que alteró tanto nuestras vidas.